Vamos a completar el estudio ahora del respuesta en frecuencia. ¿Cómo se va a conocer esa respuesta? ¿Cómo se va a graficar? Los diagramas de Bode fueron la solución durante más de 80 años y últimamente ya han sido reemplazados porque para graficar ya no hace falta usar rectas y luego, sino que se usan graficadores avanzados para conocer cómo es el comportamiento de la frecuencia, cómo es el comportamiento de la función de transferencia cuando varía la frecuencia. La frecuencia varía desde cero hasta el infinito. Entonces, ese comportamiento de H en función de omega se lo conocía mediante el diagrama de Bode, se lo graficaba, se lo hacía entender, pero ahora ya se está usando otros graficadores, porque son polinomios. Ahora se está utilizando el famoso MATLAB, pero casi 80 años se ha visto que era útil el diagrama de Bode. Entonces, ya sabemos que para estudiar el comportamiento de la función de transferencia con la frecuencia, es conveniente usar logaritmo, ¿no? Y de ahí salió el Bell, el número de Bell, que si usted lo divide entre 10 es deci. La décima parte es el decibel. Bueno, entonces ya hemos estudiado anteriormente eso rápido. Ahora vamos a entender. Aquí está usando el logaritmo natural, pero en realidad lo que nos interesa es estudiar el logaritmo decimal. El logaritmo natural lo está usando solamente para que usted entienda que hay dos partes en la función de transferencia. Con el logaritmo se compone de una magnitud y se compone de una fase. Para este propósito, el libro ha utilizado el ln, el logaritmo neperiano. Pero es más útil utilizar las décadas, o sea, las décadas de un gráfico, las décadas logarítmicas, y por eso ya Bode no usa logaritmo neperiano, usa el logaritmo decimal. Y ahora otra cosa también hemos visto. Aquí el decibel está expresado por un número de 20. Porque esto era para la potencia. ¿Se acuerdan eso? Aquí está. 10 logaritmos de 10 se usa para la potencia, en tanto que la corriente se usa, tanto que 20 se usa a 10 es para la potencia y 20 para la corriente o para la tensión, porque se está usando el cuadrado de esto, B por I. Entonces ya estamos preparados, ¿no? Estamos preparados para diagrama de Bode. El diagrama de Bode, entonces, hay que utilizar la escala logarítmica. Mire, 20 veces el logaritmo decimal de h va a ser la magnitud h. Y la fase va a ser el arco tangente, ya sabemos eso. Bueno, se grafica en decibeles, en función de la frecuencia. O sea, va a haber, aquí está, la magnitud h y la magnitud h.
va a ir aumentando hasta 1 y después va a ir a 1000. Y este de acá es vamos a ver, 20 logaritmos de h. ¿Esto qué tiene que ser? La ganancia. En un diagrama de magnitud de Bode, la ganancia h en decibeles es 20 logaritmos de h. Ganancias específicas, usted le aplica los logaritmos y lo multiplica por 20 y le da menos 60. Esto es en decibeles y esto es específico. Bueno, entonces le presento una fórmula general. H es la función de transferencia. Si solamente H contiene una constante K, por ejemplo, 2 o 3, entonces la ganancia es K, el valor de constante. Si tiene un polo, el polo está por abajo, está en el numerador, en el denominador. Aquí este factor J omega tiene más positivo y menos 1. Cuando es menos 1 se baja al denominador y se llama polo. Si se queda en el numerador se llama 0. Entonces aquí tengo dos curvas, una curva y una constante y una curva y una recta o una función que es una que pasa por es un polo o un 0 en el origen. Ya van dos. Esta función h de omega ya en función de cómo están sus polos, cómo es el circuito. Si el circuito es resistivo, no tiene reactancia, la ganancia va a ser K, bueno, ¿ves? Si el circuito es de primer orden, tendrá J omega, y tendrá un 0 en negativo, depende del circuito. Si el circuito es más complejo, va a tener ya un polo simple de este tipo, o 0 de este tipo. Mire, cuando está arriba se llama 0, y cuando está abajo, en el denominador se llama polo. ¿Qué tenemos? A ver, primero, esta es la constante. El segundo, el tercero y el cuarto. Hasta la cuarta función estamos mostrando aquí, pero se va al infinito. Ya. Si H tiene una función de transferencia que es igual a una constante, lo más sencillo. Si tiene una función que tiene el valor de J omega, negativo abajo, negativo, 0 abajo. Positivo, no, bueno. Negativo abajo es un polo. Positivo arriba es un 0. O sea, la segunda y la tercera puede ser 1 más J omega sobre Z1, la de aquí, o 1 sobre 1 más J omega sobre P1. Ya, y la función que tenga un polo cuadrático, miren, aquí está el cuadrado, ya es más extensa, puede ser un 0 cuadrático o un polo. Cada una de estas funciones se tiene que graficar, se elabora en el diagrama de Bode. Se grafica cada factor por separado y luego que hay que sumarlo. Como en el logaritmo, ¿se acuerdan que el logaritmo, la suma de los logaritmos es el logaritmo total? Por eso es que se van sumando. Es otra de las propiedades que aprovecha Bode para graficar una función completa. Cada factor por separado se combina gráficamente luego. Es posible considerar los factores de uno en uno y luego combinarlos, sumando, debido a los logaritmos implicados. Esta comodidad matemática de los logaritmos hace que los diagramas de Bode sean una poderosa herramienta. Ahora se va a realizar un diagrama de línea recta de los factores. Ahora se realizarán diagramas de línea recta de los factores que se acaban de enumerar. ¿Cuántos son?
1, 2, 3, 4, 5. Este es el K, este es el que pasa, esta es la función que pasa por el origen, porque te grafica esto. Aquí está H y aquí está omega. Omega, cuando, cuando cruza por 0, cuando omega es 0 está en el origen. J omega más menos, este otro tipo. Después el polo simple y el polo cuadrático. Creo que no hay 5, 4 nomás. 1, 2, 3 y 4. 4 nomás están aquí incluidas, pero son n, son infinitos. Ya, entonces, polo constante. Polo constante. Término constante. Término constante es cuando la ganancia vale K. Si la ganancia vale K, le aplicamos el logaritmo. Lo multiplicamos por 20. Y la arco tangente, el arco tangente es 0, ¿no? Es una constante. Ambas son constantes con la frecuencia. Por lo tanto, los diagramas de magnitud son estos. Para todo omega, H no varía, es constante. 20 veces el logaritmo de 10 siempre. Cuando vale 1, cuando vale 10, cuando vale 100. Y esta misma función, como es constante, ¿recuerdan de la tangente? La tangente de alfa de menos 1 0 sobre K, 0. O sea, no hay... Ahorita voy a explicar esto. 0, constante, la fase. Ahorita voy a explicar esto. Y entonces, para el caso de la respuesta de frecuencia de una función de la que tenga ganancia K, el diagrama de magnitud es este de acá y el diagrama de fase es este. Luego voy a explicar mejor esto. Lo que pasa es que esta H, ¿se acuerdan H? ¿Qué era H? H de omega era un número que tenía una H y un ángulo. Este teta phi, ¿no? Lo que dice. Este phi es el arco tangente del valor de H. Y si H vale parte real más J imaginaria más. Entonces usted usa la parte, para hallar el phi usa el arco tangente imaginario sobre R, sobre el real. Y como la constante K no tiene imaginario, es 0, entonces... Ahorita vamos a explicar esto, no es por aquí. Hay una mejor explicación que lo voy a definir ahorita. Por lo pronto, el diagrama de Bode para la ganancia de una función que tenga constante K, o sea, que la ganancia sea K y que sea constante, no varía con la omega y su fase es 0. Ya, ¿qué es una década? Una década, 1, 10, 100. Una década es un intervalo entre dos frecuencias. Aquí ya vamos a ver los quiebres. Cuando hay un quiebre, vamos a ver acá lo que se llama una década, es un intervalo entre dos frecuencias. Cuando hay dos frecuencias con una relación de 10, esto es, entre omega 0 y 10 omega 0, aquí puede ser omega 0, y este es 10 omega 0, y este es 100 omega 0. Las décadas, estos están
los que dividen de 100 en 100 la frecuencia, las décadas, 100. O sea, 10, 1 se aumenta un 0, 0, 1, 10, 100. Entonces, así 20 decibeles por década significa que la magnitud es de 20 decibeles. Cada vez que la frecuencia cambia 10 veces. Entonces, aquí estamos viendo, aquí la frecuencia es un omega 0. En la siguiente década va a ser 10 veces. Así que vamos a ir, significa que la magnitud es 20 decibeles. Cada vez que la frecuencia cambia 10 veces es una década. Ya, entonces veamos el polo cero en el origen. Esta función es la que para el 0, j omega en el origen, la magnitud. Si yo aplico el logaritmo a esto, la magnitud del logaritmo es si yo a la función j omega le aplico yo el logaritmo, lo multiplico por 20, me da esto. 20 veces. Y si esto lo grafico, si grafico ya h ¿cuánto es? 20 veces logaritmo de j omega, 20 veces logaritmo de omega, logaritmo decimal de omega. Si hago, para este tipo de función, hago mi gráfica, ¿qué estamos viendo ahí? Que es una recta, cuya pendiente es 20 decibeles por década. Cada década, aquí hay una década. De 1 a 10 es una década. En una década ha subido 20 decibeles. En 100 décadas, ¿cuánto irá a subir? 1, 10, 100. A ver, una ayuda ahí. ¿Quién me dice que esta función que ya se le ha aplicado ahí, el logaritmo está multiplicado por 20, en una década, cuando la frecuencia era 1, valía 0. Cuando se multiplicó por 10 para la siguiente década, llegó a 20. ¿Cuánto llegará en 100 en la década 100? ¿Cuánto será el valor? Si es 20 para 10, para 100 será 200. 2000. A ver. Si de 1 a 10 en una década va a 20, en otra década de 10 a 20 tiene que ir otro 20. 40, ¿no? A 40. Y para después de 100 viene 1000, ¿no ves? Para 1000, la década de 1000 va a valer otro 20. ¿Cuánto? 20, 40, 60, ¿no? O sea, el valor de h va a ser 60. De 0 pasó a 20, después a 40 y después a 60. Va aumentando 20 cada década. Este sería entonces una función sencilla, ¿no? La primera es la K, la segunda es sencilla, puede ser un 0 arriba o un polo abajo. Estamos estudiando esto por arriba es un 0. Luego vamos a ver los polos. Esto es un 0, mire. Esto es un 0, para un 0 simple. Cuando hablemos de polo, esto va a ser la inversa, ya también lo vamos a ver. Bueno, entonces para un polo en el origen, cuando le aplicamos el logaritmo ya se desfasa esto ya es en el origen de h, pero esto ya es la función por 20 veces el logaritmo, tiene este comportamiento. Ahora, la tercera
La tercera es un polo o un cero simple. Va a tener un valor, un número complejo. ¿Ya? Y si le aplicamos a este número el logaritmo, lo multiplicamos por 20, ya vamos a tener... Ah, perdón, antes. En el J omega, la fase ya no es 0, es 90, pero es constante. Sigue pendiente mi explicación del arcotangente. Y ahorita, aquí está más abajo. Aquí la fase, la magnitud cambia 20 veces el logaritmo cada década. Y la fase se mantiene en un valor constante de 90. Esto era para el polo simple en el origen. Ahora estamos estudiando el polo simple, pero ya no en el origen. La función es 1 más j omega. Entonces aquí está más fácil que le explique lo arcotangente. Si la función es 1 más j omega, ¿qué función? La función de transferencia específica. La multiplico por 20. Le aplico el logaritmo base 10 y considero, en este caso, voy a estudiar el 0. Entonces ya yo puedo graficar esto. Aquí está la gráfica. Va a tener un valor inicial y luego va a haber un quiebre y ya vamos a volver a esto. Volvamos acá. Entonces volvamos al polo simple que no está en el origen. Para un 0, para un 0, la magnitud es así. Entonces 20 veces el logaritmo. Ya. Aquí está, miren la tendencia. Yo analizo esta función 20 veces el logaritmo de 1 más j omega sobre z1. ¿Qué pasa cuando omega es grande? Cuando omega es grande, es infinito. Y cuando omega es muy pequeña, tiende a 0. Veamos entonces. Esta función la voy a hacer que me demuestre qué pasa cuando la frecuencia va a 0. Cuando omega es 0, 0 sobre z es 0. Y me da 20 veces el logaritmo de 1. ¿Cuánto es el logaritmo de 1? El logaritmo de 1 es 0. Entonces, cuando la frecuencia es pequeña, cerca de 0, el valor de h vale 0. Ahora analicemos este polo simple. ¿Qué pasa si yo lo estudio lejos de 0, en el infinito? Valor grande. En el infinito, j omega es infinito. Infinito sobre constante es infinito. Infinito más 1 es infinito. ¿Sí? Entonces quiere decir que esta función solamente depende de omega. Se elimina esto que es la constante 1 porque es pequeña respecto a este valor grande. Valor grande respecto a 1 se desprecia 1 y queda 20 logaritmos. Entonces, estas dos curvas usted las puede graficar por separado. Una que arranque en 0 y otra que ya esta va a arrancar 20 veces el logaritmo de omega. Esto ya va a ser una recta. Entonces, ya. Luego vemos la fase. Estamos viendo los quiebres ahorita. Este es análisis de la fase, pero quiero ver los quiebres. Ya, entonces, miren, cuando omega es pequeña, cuando tiende a 0, la magnitud h. Y cuando omega tiende al infinito, se comporta como una pendiente así. Eso acaba de verlo en el análisis. Entonces, Bode, ¿qué hace? Bode considera estas aproximaciones. ¿No ves que hemos eliminado un 1 ahí? Entonces, Bode dice, va a ser acá la cosa
con dos rectas yo represento el comportamiento de H que tiene 1 más J omega. Este es para el 0, ¿no? 1 más J omega. ¿Cuál es su magnitud? La magnitud está formada por dos trazos rectas. Ya, y Z1 es el valor donde hay un quiebre. Ahorita vamos a ver eso. Ya, entonces ya está explicado. Se explica haciendo una consideración. Una recta para valores pequeños de omega y otra recta con pendiente para valores grandes. Aquí hay un dibujo que está ya indicando el libro. Aquí lo exacto sería lo que está con rojo. La gráfica roja es exacta. Pero ¿cómo se lo obtiene esa exacta? Mediante software. El MATLAB dibuja estas curvas exactas. Por eso es que Bode ya ha quedado obsoleto, digamos. Este es un estudio solamente de la magnitud H. Vamos a volver para ver el estudio de la fase. Y aquí vamos a ver, ya se va a ver mejor lo de la pendiente, lo de la arcotangente. Ya. Ok. ¿Qué era Z1? Eso volvamos a ver. Z1, donde las dos líneas asintóticas se intersectan. Entonces, esta es una línea asintótica a la exacta, y esta es otra línea asintótica a la exacta. Donde se cruzan es Z1. Entonces, aquí dice, la frecuencia omega Z1 es donde las dos líneas asintóticas se intersectan, recibe el nombre de frecuencia de esquina o frecuencia de quiebre. Por lo tanto, el diagrama de magnitud aproximada se muestra en la figura 411A, donde también se presenta el diagrama real. Quiero que alguien me ayude para quedar claro nomás en este tema. Carmona. Don Carmona. Don Carmona, dice el libro, el texto, que en la figura se ven el diagrama de Bode, que es una forma, está formada por dos asíntotas a la exacta. Una que tiene 0 de pendiente y otra que tiene una pendiente que se ve ahí. ¿Por qué dice asintótica respecto a la exacta? ¿Qué sería ¿Cuál sería la gráfica exacta? ¿Está dibujada ahí en el gráfico? No se olvide que estamos hablando de una función h de omega que es igual a 1 más j omega. Esa función tiene un polo simple que lo estamos graficando con dos rectas. Y ambas son asintóticas a la real. Lo que yo quiero es que me diga dónde está dibujada la función real de esa función de transferencia h de omega. ¿O no está dibujada? ¿O no está dibujada? Aquí, mire, yo le he resaltado con rojo. La exacta también la podemos obtener con MATLAB. Y esa exacta
Si la conociéramos, tuviéramos dos asíntotas. Una que paralela al eje omega y otra que tiene pendientes respecto a H. Ya. Y Z1 entonces sería una frecuencia de quiebre. Ahí cambia la pendiente. Este que está viendo aquí, el polo simple. Ya, para no perder mucho tiempo, ahora bueno, estudiamos el ángulo más y luego ya para el otro lo simplificamos. La frecuencia de esquina o frecuencia de quiebre, por lo tanto, el diagrama de magnitud aproximada se muestra en la figura E, donde también se presenta el diagrama real. Acabo de hablar con Carmona del diagrama real. Observe que el diagrama aproximado se asemeja al real, excepto en la frecuencia de interrupción o de ruptura, donde omega es Z1. Ahí se separan los dos diagramas. La parte más de mayor diferencia está en Z1. Ya. Observe que donde... Y la desviación es de 20 veces el logaritmo de 1 más j igual. Eso es, se puede demostrar que es de 3 decibeles, raíz de 2. Ok, hasta ahí acabada el estudio de H. Ahora vamos a ver el estudio de la fase, phi. Les dije, ¿no ves? Entonces la tangente es omega sobre Z1. Aquí está eso. H es igual a... Ahora vamos a ver acá. Estamos en este polo simple. Mire, 1 más j omega. 1 más j omega sobre Z1. Eso dice aquí. Entonces, yo tengo aquí la parte real y la parte imaginaria, lo que estaba explicando antes. Es como si yo tuviera una hipotenusa. 1, y esto va a ser la j omega sobre z. Y esto va a ser esto vale 1, y esto es j omega, y esto es h. Si usted aplica el arco tangente a este triángulo, mire, le da 1 sobre j omega. Y aquí lo invierte. ¿Está bien? El arco tangente es el ángulo phi. Ya. Bueno, omega sobre Z1, el inverso de esto, es la fase. Bueno, entonces aquí analicemos. Cuando omega es pequeño, es 0, ahí arco tangente es 0. Cuando omega es 0, el phi es 0. Cuando omega es igual a Z1, esto es 1. Arco tangente de 1 es 45. Y cuando la frecuencia es muy grande, el arco tangente será arco tangente de infinito 90, ¿no? Eso es. Esto está dibujado acá. A valores pequeños de omega, 0. 0. Para valores grandes, 90. Entonces lo que hace nuestro amigo Bode es que tiene ya una acá, dos acá, y hace una unión acá. Entonces la aproximada es la que es la roja. Y la exacta va a ser la que voy a dibujar ahora. Ya. Entonces esto es una aproximación para el polo simple. En Z1, 45, y en valores grandes esto es
90. ¿Recuerdan? Ya. Bueno, así tenemos que verlo ya para el otro polo. El otro polo que se llama el cuadrático. No, el cero cuadrático. Después vemos el polo. El cero cuadrático tiene un valor constante, un valor de omega y un valor cuadrado de omega. Entonces hay que hacer el mismo análisis cuando tiende al cero, cuando tiende al infinito. Igual hay que ver la frecuencia. Y este es su... Necesitamos entonces 1, después quebramos aquí 2. Pero va a depender de los valores, diagrama de bolo, del polo cuadrático. A, el diagrama de magnitud, y B, diagrama de fase. Aquí vamos a estudiar esto. Aquí tiene unos valores. Estudiémoslo porque después le voy a mostrar una aplicación y de ahí vamos a usar esos valores. Estudiemos. Ya, estudiemos esto. El polo cuadrático. El polo cuadrático tiene 3 términos. 1, 2 y 3. ¿Cómo se lo analiza? Igual. En omega pequeño, cerca de 0, vemos aquí. 0 sobre omega, 0 sobre omega, 0. 0 más 1, 1. Logaritmo de 1, 0. Para grandes valores de omega en el infinito. Infinito al cuadrado es infinito. Infinito más infinito gana cuadrado. Respecto a 1, queda prácticamente omega sobre omega n. Entonces hay que graficar 2 rectas. Una recta que sea 0, sí, va a ser 0, cerca del 0, y una recta con vertiente negativa para valores grandes. Y vemos qué pasa entre esos dos, entre grande y pequeño, ¿qué pasa? ¿Qué está? Mire, 0 para valores pequeños de omega. A valores grandes ya comienza a negativa y va cayendo con este valor. Esto hace Bode, pero falta que expliquemos estas cositas de aquí. Por lo pronto ya sabemos, es 0 hasta valores pequeños y luego en un valor comienza a decrecer lo que es negativa. Eso lo hemos visto acá. Negativo. Cuando estudiemos ahora ya la amplitud. En el diagrama de amplitud está compuesto por 2 líneas rectas asintóticas, ya la vimos. Como omega n, con omega n como frecuencia de esquina o de quiebre, es la de acá, omega n de quiebre. Bueno, se observa otra vez que la diferencia entre el diagrama real y el diagrama de la línea recta debe ser un factor de amortiguamiento. O sea, mire aquí, menor, mayor, y ya esto cada vez hay un pico más grande acá. Aquí hay un factor de amortiguamiento. ¿Cómo pasa de 0? Antes de cambiar de 0 a valor negativo, hace una escalada. Y luego va a caer en un lugar dentro de la recta negativa.
Obsérvese que las aproximaciones de la línea recta para el diagrama de magnitud de fase correspondiente al polo cuadrático son los mismos que la del polo doble. Polo doble, mire, aquí hay un factor de amortiguamiento. Aquí entonces hay valores, usted le puede dar valores al factor de amortiguamiento, le puede dar valores. Por lo tanto, es posible tratar el polo cuadrático como el polo doble. El polo cuadrático como el polo doble en la medida en que se tiene que ver con la aproximación de la recta. A ver. ¿Y dónde salió el polo doble? A ver, ayuda ahí. Estábamos hablando del polo cuadrático. Este es el polo cuadrático. Polo cuadrático, o cero, la función h. ¿Y por qué ahora aparece? Ahora aparece el polo cuadrático, el polo cuadrático como el polo doble, en la medida en que tiene que ver con la aproximación. Ya estaba hablando, yo venía estudiando el polo cuadrático, que tiene 3 términos, 1 más j más el j omega al cuadrado. Cuando este tiene un valor de 1, por lo tanto es posible tratar el polo cuadrático como un polo doble, en la medida en que tiene que ver con la aproximación de la línea recta. O sea, cuando esto era 1, cuando era 1, tiene el valor más abajo. Después 0,4, 0,2 y abajo 0,07, 1,5. Diagrama de magnitud. No vamos a perder mucho tiempo acá, pero ya saben ustedes que ya cómo se obtiene eso. Con el arco tangente y uniendo los dos puntos de quiebre. Aquí hay 2 puntos de quiebre, sí. Aquí también hay 2 puntos de quiebre. Bueno, a ver, quiero leer con esto aquí. Existe otro procedimiento para obtener el diagrama de Bode. Es más rápido y más eficiente. ¿Cuál será? Mediante la gráfica de computadoras. Apareció la computadora y el diagrama de Bode ya dejó de usarse como un estándar de la industria. Aparecieron los programas de computadora y ya no fue poco a poco desplazado este estudio de las rectas estas de Bode. Consiste en reconocer que los ceros provocan un aumento en la pendiente, en tanto que los polos dan lugar a un decrecimiento. Si se empieza con la asíntota de baja frecuencia, el diagrama de Bode luego se mueve a lo largo del eje de la frecuencia y se aumenta o disminuye la pendiente en cada frecuencia de quiebre. Es posible dibujar el diagrama de Bode inmediatamente a partir de la función de la transferencia, sin el esfuerzo de graficar el diagrama individual y sumarlo. Este procedimiento puede utilizarse una vez que se domina lo que se explicó aquí. Ya usted domina la recta de Bode, ahora ya puede usar MATLAB. Las computadoras digitales han vuelto obsoleto el procedimiento presentado acá. Varios paquetes de software como PSpice, MATLAB, MATCAD y MicroCAP pueden utilizarse para generar diagramas de respuesta en frecuencia.
Más allá se va a ver P-Spice. Bueno, como yo les dije, esto es otro mundo. Entonces ya estamos entrando a conocer polos y ceros que son importantes para los diseños. En función de estas magnitudes, se va a tener aplicaciones importantes. Y entonces este cuadrático, cero cuadrático, los diagramas ya están mostrados ahí, y la tabla 4.3 representa un resumen del grama de Bode de los 7 factores. Ya les aumentó, ¿no? Nosotros habíamos hecho 5, ¿no? O 4. Vamos a ver esa tabla 14.3. La tabla 14.3. Luego volvemos para ver estos ejercicios. Bueno, entonces, estamos hablando de H, ¿no? H es va a tener numerador y denominador, y vamos a hacer una simplicidad. Y luego que tenemos H, le aplicamos 20 veces el logaritmo, multiplicamos por 20. Si H solamente es K, constante. Ya sabemos que aquí, esto es fino, ¿ves? Esto es 0, 0. Cuando tenemos una función así, ota omega, hay de cualquier grado. Si está arriba es 0, ¿no? Y si está abajo es polo. Ya les dije. Entonces, si está arriba, le aplico la definición y me da una recta así. Y 90 grados es su ángulo. Para todo omega no varía. Si yo grafico el 0 hacia abajo, va a ser el contrario. Es el inverso. ¿Ya? Y si este era positivo, ahora va a ser negativo. Polos abajo y ceros arriba, ¿se acuerdan? Ya. El polo, este es el polo en el, ¿cómo es este? Polo o cero en el origen. Este es el simple, polo simple o cero simple. Este cero arriba y polo abajo. Tenemos dos, la elevamos para allá. Esta es la función simple. ¿Están viendo ustedes? Polo abajo y ceros arriba. Miren aquí cómo se está dibujado, está bonito este. Este es el polo cuadrático. Tiene un comportamiento así y luego se va así. Y la fase se la dibuja entre dos valores de quiebre. Y cero acá y polo contrario. Quiebre para. O sea, que hay dos frecuencias de quiebre que corresponden a 2 y a 10. Aquí hay dos frecuencias de quiebre. Vamos a ver ahorita eso. Veamos el ejercicio. Ya, entonces el diagrama de Bode quedó prácticamente inutilizado. Pero el libro dice que usted no puede usar el software si no entiende qué es lo que está haciendo el programa. Y es bueno entonces aprender Bode y luego aplicar ya esos software. Ya. ¿Qué es esto? Esto corresponde a un circuito. Del circuito sale la función de transferencia. B de entrada respecto a la salida, H. Hago eso con dos herramientas, con divisor de tensión y con divisor de corriente. Ya tengo esta función. No la puedo simplificar más. Tengo aquí, mire, K vale 200. K vale 200, es la magnitud. Tengo un polo J omega, el 0, y aquí tengo que multiplicar esto para saber qué es.
Entonces ya tengo esto. Este no era el análisis, salía del circuito. Hago el análisis para que sea estándar. Al hacer estándar, se simplifica algo y me queda recién aquí. Me queda K10. Me queda un polo en el J omega recién. Y abajo me está quedando, todo lo de abajo son ceros, ¿no? Lo que está abajo es cero. Y me quedan una función de ceros, dos funciones de ceros. Si le aplico los logaritmos a todo esto, sale esto de acá. Bueno, no, esta es la función, ¿cómo era? Esta es la fase completa y este es h. Pero a mí me interesa por separado con los logaritmos, todos los logaritmos. Mire, el 10, 20 logaritmos de 10 es el primero. Y le sumo 20 veces j omega. Y lo que está abajo, 1 más j omega ya va con negativo arriba. Negativo arriba y negativo el otro de acá. La suma de los positivos y negativos es el total del valor en decibeles. Esto no es en decibeles, este de aquí es en decibeles ya con logaritmo. Y la fase se va sumando. 90 menos tangente a la menos 1, menos tangente a la menos 1 de omega sobre. Esto hay que graficar. Se grafica primero la función de transferencia en decibeles. Y como vemos que hay una constante K que vale 10, 20 logaritmos de 10, logaritmo de 10 es 1, 1 por 20 es, aquí está, esta es la K. Y luego tengo el J omega que es 10. J omega, ¿dónde está? J omega. 20 logaritmos de 10 entre J omega y este de acá. Entonces yo tengo que sumar estos dos. Si yo sumo el polo que pasa por cero, es como si yo lo subiera nomás. Voy a subir esto. Hago un quiebre acá y luego tengo otro quiebre. Me sobra un valor, el negativo. Este es este que está punteado es el menos 20 logaritmo. Tiene que trasladarse allá, a cero. Se suma con el K de acá y luego vamos a ver qué más queda. Queda este de acá. Quedan dos todavía. El menos 20, logaritmo de 1 más j omega. Aquí está, menos 20. Quedan estos dos que hay que ir. Usted tiene que sumar. Primero tiene que graficar lo que está para cada función. Vamos a ver aquí. Aquí tengo uno. Aquí tengo otra. ¿Ven? Estas que están con colores. Primero trazamos todo lo que está con color. Yo tengo... no se puede. La roja ya está. Yo grafico esta que es la 20 logaritmos de 10. Es la constante K.
Luego tengo que graficar la que pasa por 0. Esa que pasa por 0 es esta. Esta es la que pasa por 0. Es 20 veces logaritmo de 10. ¿Se acuerdan? Aquí. Ya tengo dos. Me faltan estas negativas, que son con pendiente negativa. 1 más j omega y 1 sobre 10. Voy a seguir anotando. Ahora voy a anotar esta otra. Y la otra, aquí. Ya están las 4. La constante K, la del polo simple, no, la del polo por 0 y la 2 del polo simple, que tienen diferentes frecuencias. Entonces, de aquí, tengo que ir, ¿cómo se suma esto? El logaritmo se suma. Esta que está mandando acá, en esta zona de aquí, manda esta de acá. Pero yo la voy a sumar con la K y ya se va a hacer ya un valor positivo acá. Era negativo, se hace positivo porque le estoy sumando los 20. Acá entre 2 y 10 están jugando las dos negativas. Pero hay la de 20 positiva. Si sumamos todo esto, va a dar este valor. Y al final, después de las 10 décadas, comienzan a ganar las negativas, van a ser más grandes y le van a descontar la de 20 y se va a ir haciendo eso. Este sería el diagrama H, que es la suma de los cuatro términos que hemos identificado. Igual entonces hay que hacer con esto. Se estudia por separado y se suma. Propuestos. Con esto se trabaja y se simplifica, ¿no? Y se elaboran. Aquí tenemos uno de 20. Tenemos otra aquí. Y tenemos otra acá. Se va a sumar todo eso y va a dar un valor, este valor de aquí. Lo voy a dibujar. Así es. Así. Así. Y así. Entonces, como es 0 el K acá, ¿no? Aquí no hay valor, vale 0. Este con pendiente negativa, este es un polo. Todo lo que es pendiente negativa es polo. Polo y el 0. El polo es pendiente negativa y el 0 es pendiente positiva. Aquí había una pendiente positiva, una pendiente negativa, miren, es polo. J abajo, polo, arriba es 0, abajo es polo. Esta es la respuesta. Si la metemos a un software, va a ser mucho más, y no van a ver estas esquinas, va a ser suave. A ver este otro. Se trabaja y se queda se hace esto de acá. Identifica esto. Se aplica los decibeles. Y se va graficando. Usted con esto va a saber el comportamiento. Dice que es el conocimiento completo del circuito es a través de polos y ceros. Alguien que tenga un conocimiento más sobre circuitos electrónicos, el tema esto que uno lee, la teoría dice que el conocimiento completo de un circuito es cuando usted conoce todos los ceros y los polos.
para fines de aplicación, para fines de diseño. Entonces, hay una necesidad de conocer estas ecuaciones, estas funciones de transferencia, funciones de ganancia. Ya, en lo que yo más me identifico es con los filtros. Si yo quiero hacer un filtro, tengo que entre 0 y una frecuencia voy a dejar pasar. Entonces es un filtro pasabanda. Pero a partir de esa frecuencia adelante, ya tiene que ser 0. Entonces yo tengo que poner ahí elementos, capacitores que hagan ese filtrado. Yo hasta ahí llego como eléctrico, digamos, pero los electrónicos deben tener un mundo acá de información. ¿Algún comentario ahí, jóvenes? ¿Algún comentario de lo que estoy explicando, de lo que estoy conversando? ¿Esta materia es de qué semestre? ¿Del cuarto? Quinto semestre. A la mitad ya. Pero ya están llevando electrónica para ustedes, ¿no? ¿Ya han llevado alguno? ¿Qué han llevado de electrónica? ¿Y hay algo aplicado o no? Están en lo básico nomás. Por el momento en lo básico, nomás Inge y yo, por mi parte. Ya. Bueno, entonces, este libro de circuitos así, de la versión americana para las universidades de Estados Unidos, están mostrando ya, mostrando cosas que van a ser útiles después. Estaba revisando ayer la última clase y me encontré con una información que la pasamos por alto por falta de tiempo. Había una instalación ahí eléctrica, como una aplicación de los trifásicos. Y el libro está hablando sobre los problemas que hay con la corriente, que si usted no hace un buen aterramiento, que si usted no usa una diferencia entre tierra y neutro, que la corriente afecta más al cuerpo humano. Me quedé, como yo lo pasé rápido, cuando yo estaba por subirlo a la plataforma, estaba revisando eso. Este libro ya tiene tramos donde realmente son para conceptualmente cosas bien prácticas. Así me imagino que es el tema de la frecuencia, como es de la respuesta en frecuencia. Yo por lo pronto solamente me identifico con los filtros, porque ya en circuitos donde hay armónicos, hay que poner filtro para no dejar pasar. Y eso ya es con diseño de unos circuitos de capacitores. Bueno, jóvenes, aquí está todo esto ya en el dibujo, el diagrama de MATLAB. Esto es como si fuera un programa, ¿no? Ya una vez que tenemos este valor, identificamos las funciones, los polos y los ceros, comenzamos a trabajar y evaluamos, a ver, no sé dónde nos lleva esto. ¿Qué está haciendo acá? ¿Está comparando algo? Volvamos atrás. Dibujo los diagramas de Bode para... con MATLAB. ¿Qué tal? Alternativas, las dos opciones más efectivas serían aproximar mediante Bode o usar MATLAB, la cual puede proporcionar los diagramas de Bode. Entonces, vamos con esto. Tenemos una función bien completa, ¿no? ¿Ya?
le aplicamos, calculamos los decibeles, tenemos la magnitud y la fase. Y vamos a hacer, entonces, los diagramas de Bode ya están aquí, esto es Bode. Y ahora, alternativamente, usamos el MATLAB. ¿Cómo se trabaja acá? Primero se debe percatar que el dominio, el denominador supone que no puede, que es igual a 0 para la aproximación, así que se usará la siguiente ecuación para verificar la respuesta. ¿A qué se refiere ahí? ¿Esto qué era? Era un de amortiguación. No hay amortiguación. Para la aproximación aquí se usará la siguiente ecuación. Entonces, cambiamos, ¿no? En vez de omega, J omega ponemos S, ¿no? En vez de J omega, usamos S. Y cambia todo esto. Entonces ya vamos a hacer S más 1 sobre S cuadrado más. Aquí aplicamos. Volvemos aquí. Se ha verificado en 3 puntos diferentes y están los resultados. Vamos a ver qué hizo acá. Aunque se pudo haber utilizado MATLAB para validar la solución, se usarán muchos métodos más directos. Primero, se debe percatar, ya está usando otros métodos más directos, no usa MATLAB. Diagrama de Bode. Ya, otro ejemplo. El diagrama de Bode para calcular esto. Para ver cómo se utiliza MATLAB para generar diagramas de Bode, nos vamos a referir a la sección 14.11. Ya, entonces este es otro estudio de la respuesta en frecuencia. ¿Qué pasa si tenemos un circuito en serie? ¿Qué pasa si tenemos en paralelo? La resonancia es cuando la reactancia inductiva se iguala a la reactancia capacitiva y se anula. Y ahí queda un valor máximo. Esa resonancia la vamos a estudiar. Pero ahora vamos a suspender la clase. Tengo una conferencia que me han citado. ¿Ya? Entonces ya vamos a ver el viernes. ¿Qué tenemos el viernes? ¿Examen? No, ingeniero, el lunes. Ya, el viernes 3 vamos a hacer lo siguiente. El viernes 3 vamos a estudiar todo lo que es resonancia en serie y ya vamos a aproximarnos a los filtros. Ya los filtros, la calidad, factor de calidad, ancho de banda. Ya, el viernes, hoy me van a disculpar, tengo que asistir a una conferencia. El viernes hacemos resonancia en serie. Ya quiero que los alumnos vayan al 14.11. Al 14.11 y estudien ya usar MATLAB en vez de Bode. Ya el día viernes vamos a entrar. Ya yo les voy a dar luego, más tarde, cuando retornen, les voy a mandar un práctico para que hagan algo en MATLAB. ¿Ya? Y con eso cerramos. Les voy a mandar un trabajo en casa para que repasen el diagrama de Bode. Vamos a ver cómo están los alumnos. Hay 57 alumnos. ¿Ya están todos anotados? Anótense. Jóvenes, les voy a mandar esta noche o temprano, mañana,
para que ustedes practiquen y resuelvan algo ya en MATLAB. Si no tienen MATLAB, tiene que comprarse un CD, se lo hace instalar o se busca a alguien que le ayude. Ya están todos, 56 alumnos, 55 alumnos. Ya, voy a tomar nota. Un momentito. Un momentito. Ya, hoy es, vamos a ver, hoy es 29. Ya listo, jóvenes, entonces el viernes ya ustedes van a finalizamos el tema vamos a tratar de finalizar lo que es análisis de frecuencia. Si no lo acabamos el viernes, el próximo viernes lo acabamos. El lunes daremos el examen que me dijeron. Un ratito voy a salir de acá. Un momentito más, dejar de compartir. Ya, nos vemos el día viernes. Ojalá que todo esté normal. Ya, un saludo para ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. Ingeniero. Muchachos jóvenes.